Hola, muy buenos días. Aquí estamos con Gloria Álvarez, la invitamos del Centro de Estudios Libertarios, para conversar sobre un fenómeno político que nos afecta a todos, a algunos para bien, a otros para mal. Gloria es cientista política, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Ha lanzado una simbólica campaña a la presidencia de Guatemala, haciendo temblar un poco los fundamentos de los otros programas. Una campaña en lo que ella promueve, por sobre todas las cosas, es una democracia más participativa, ¿no es cierto?, donde cada región tenga cierta autonomía sobre los recursos que produce, y esto evidentemente que descentraliza el poder, y me imagino que ha generado escozor en su país. Todavía no puede ser candidata oficial a la presidencia de la República por su juventud, pero va a ser muy interesante ver el desarrollo de tu carrera política. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre su libro Cómo hablar con un progre, que es bastante provocador. Hay personas que les molesta el apelativo progre, digamos, y sin embargo parece que existía una necesidad de hacerlo de esta manera, de forma que pudiésemos entrar en un diálogo que no nos deje frente al discurso progresista sin ninguna herramienta. Bienvenida, Gloria, qué bueno que estás con nosotros aquí con el Centro de Estudios Libertarios. Y bueno, la primera pregunta evidentemente que es ¿por qué, de dónde nace esta necesidad de escribir este libro y hacerlo, como lo ven acá, digamos, con una boina que imita al Che Guevara y eso, invitarte a contarnos un poco tu experiencia? Gracias, Van, es un gusto estar aquí conversando contigo y estar de nuevo en Chile. Pues mira, después de que con Axel escribimos El engaño populista, me di cuenta que aparte de explicar cómo históricamente el socialismo del siglo XXI llegó hasta donde estaba, por estar viajando por toda la región, y aparte yo llevaba muchos años de enfrentarme a los progres guatemaltecos o guerrilleros de cafetería o comunistas con iPhone o como les quieran llamar, me di cuenta de que en todas partes a las que yo iba, la juventud se volvía progre o por ignorancia bien intencionada, o sea, jóvenes que realmente están bien molestos con el tema de la pobreza, la corrupción, la desigualdad que hay en nuestra región, y otros jóvenes que, sabiendo que estas ideas son un fracaso total, se aprovechan de la ignorancia de los otros para manipularlos y llevarlos de alguna manera al matadero de las ideas del marxismo cultural para perpetuarse en el poder y, como siempre, gobernar con lógica oligárquica. Entonces, en el primer capítulo, por ejemplo, hablo de que ningún progre ha salido del pueblo pobre. Siempre los progres vienen de clases medias altas, desde los líderes de las guerrillas marxistas que hubo en Guatemala, en México, en Honduras, en El Salvador, en el APRA, en las FARC. Tú te das cuenta que no son personas que estaban en absoluta pobreza, ni siquiera el Che Guevara, su abuelo era un gran terrateniente, Fidel Castro, su padre Ángel Castro era un gran terrateniente cubano que hacía negocios con los gringos. O sea, nunca estas ideas, desde Carlos Marx, han venido de la clase pobre. Siempre es una clase burguesa con grandes fallos económicos y que pretenden que ellos tienen una inteligencia superior como para decirle a los demás cómo vivir su vida. Ahora, escribir para toda Latinoamérica es un gran desafío, porque a pesar de que hablamos español, no hablamos el mismo idioma y las palabras cambian en cada lugar. Entonces se decidió progre porque la editorial en España dijo progre, pero de hecho también en las primeras líneas yo pongo progre, en México chairo, claro, en Guatemala guerrillero de cafetería, en Argentina socialista caviar, etcétera, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Ahora, uno se pregunta hasta qué punto el progresismo como discurso tiene elementos efectivamente marxistas. ¿Cuáles elementos serían estos? Porque de alguna manera, cuando uno estudia el marxismo, o sea, hay gente que hoy día dice, por favor, que vuelvan los marxistas clásicos y rasga vestiduras, porque ya ni siquiera puede razonar con el interlocutor político. Con el marxista siempre se ha podido razonar, digamos, no en términos de que quizás vea ciertos aspectos de la realidad que se le están planteando, pero el marxista sí adhiere a una estructura racional de diálogo que no necesariamente apela inmediatamente a las emociones y a un estatus moral, ¿no? Hay en el marxismo un cierto juego de hambre
por el poder que no está velado, sino que se expone abiertamente, digamos. Esto es una lucha por el poder. Sí. Pareciera que hay ciertos matices con el discurso progresista, ¿no? Sí, de hecho, en el reciente debate que tuvieron los intelectuales Jordan Peterson y Zizek siendo marxista, criticó muchísimo a esta nueva izquierda progresista porque él está muy en contra del tema de lo políticamente correcto, de estar censurando el discurso de acuerdo a lo que yo siento que me ofende. Él fue muy enfático. De hecho, para mí Zizek fue más efectivo criticando a la izquierda que el propio Peterson, ¿no? Tal vez Peterson fue mejor defendiendo la libertad, pero Zizek, siendo un marxista clásico, fue súper crítico de este nuevo progresismo que bajo la etiqueta de lo políticamente correcto no son capaces de tener un debate abierto, bajo la etiqueta de la apropiación cultural, un concepto que se han inventado donde de acuerdo a cómo tú te ves, o sea, si esto lo hubieran dicho los nazis, todo el mundo pone el grito en el cielo, pero lo dicen los progresistas y no pasa nada. Y aparentemente ahora, si tú te ves de una manera por tu genotipo, no tienes derecho a vestirte como, no sé, como una indígena o como un africano porque vas a ofender. Entonces, el progresismo ha mutado poniéndose ciertas banderas encima, ¿no? Que son las que yo hablo ahí, la bandera del ecologismo, de las libertades y diversidades sexuales, la bandera del feminismo, la bandera del pacifismo, pero son unas banderas súper hipócritas, porque por ejemplo, con el tema del feminismo, sí, se quejan del patriarcado, ¿no? Hay que volver a la mujer independiente del heteropatriarcado capitalista explotador, hay que independizarla del sacerdote, hay que independizarla de su padre, pero para volverla súbdita y parásita del peor padre de todos, del más abusivo y corrupto que es papá Estado. O sea, no es independizar a la mujer para que ella sea autónoma y empoderada, no, es para volverla una súbdita de papá Estado que tiene que pagar por sus abortos, por sus pastillas anticonceptivas, por la educación de los hijos que le dé la gana tener. O sea, es absurdo. Lo mismo con el ecologismo. Ellos se dicen y se golpean el pecho de que el medio ambiente y el calentamiento global y el cambio climático, porque ya no se decidieron si el planeta se está calentando o enfriando, entonces cambiaron de calentamiento a cambio climático. Pero cuando tú les demuestras soluciones de mercado que están resolviendo el tema de la fauna, de la flora, de la deforestación, carreteras hechas de plástico, nanotecnología para pulverizar el plástico en los mares, el ecofiltro, en fin, invenciones que salen del individuo para mejorar el medio ambiente, eso al progre no le interesa escucharlo. Él te dice, no, tratados de París, protocolos de Kioto, burócratas juntándose, intercambiando cuotas de poder y de dinero, eso es lo que va a salvar el medio ambiente. Mentira, o sea, que China pague millones de dólares para seguir contaminando no mejora el ambiente. Entonces, una a una, todas estas banderas, en la superficie es como que el progre le importan los problemas, pero cuando le demuestras verdaderas soluciones, no le interesa. Y ahí hay un punto que, analizando cada una de estas banderas, con las cuales inicialmente todos estaríamos bastante de acuerdo, Gloria de hecho lo dice al comenzar el capítulo 2, quisiera leerlo, dice: cualquier persona razonable no puede hacer otra cosa más que defender la igualdad entre hombres y mujeres y un adecuado reparto de la riqueza del mundo para que todas las personas puedan desarrollarse y alcanzar sus sueños. Con esto estamos hablando de que sí hay aspiraciones de parte de todos nosotros que compartimos con cierto bien que vemos en este tipo de tópicos como el feminismo, como el ecologismo, como el pacifismo, etc. Entonces el problema con el discurso progresista no sería inicialmente el tener una sensibilidad frente al bien que se sigue de promover ciertas banderas, sino que sería más bien quizás las contradicciones en las que se incurre. Porque a mí me da la sensación de que si no oigo que la solución puede venir del individuo, en realidad es porque no estoy buscando honestamente la solución, sino que lo que quiero es, a partir de un problema, atacar otra cosa, en este caso el capitalismo. Porque además los países más desarrollados, ¿no es cierto?, son los que menos contaminan, entonces es bastante curioso, digamos, cómo atacar el capitalismo para evitar o mejorar las condiciones ambientales. Justamente la evidencia empírica prueba lo contrario. Y ahí hay una cosa que quería preguntarte, porque
Ahora yo también estuve en Guatemala en marzo y me tocó conversar con gente que había sido migrante y que había intentado ir a Estados Unidos varias veces, y ahí está la película La Jaula de Oro, que tiene un mensaje bastante progresista en un sentido de que más o menos que muestra a toda la gente cómo quiere emigrar, quiere entrar a Estados Unidos, corren todos los riesgos, y luego al parecer lo único que el migrante estaría buscando es ser enjaulado en una jaula de oro. Entonces bastante especial, digamos, el mensaje de la película. Pero a mí lo que me llama la atención es que el progresismo como discurso cale en un país con la realidad que tienen ustedes, donde son cientos de miles los que intentan cruzar la frontera, los que buscan otro lugar, los que lo intentan no solo una, varias veces y caen presos y vuelven a ir. Sí. Entonces, ¿cómo sucede esto, digamos? Porque tú tienes la realidad misma ahí, es como si fueses a decirle a alguien en Siria que no hay guerra, digamos. O sea, sí. Pero fíjate que a pesar de que hay discurso progresista en Guatemala, por ejemplo, claro, tuvimos una guerrilla marxista que durante 36 años trató de volvernos un copy-paste de Cuba. Y de hecho la guerrilla marxista estaba ganando en los años 80 y el ejército estaba diezmado. Y entonces lo que al ejército se le ocurre hacer, porque las aldeas indígenas, que hoy son los lugares de donde más salen migrantes para Estados Unidos, quedaron en fuego cruzado. Llegaba la guerrilla y les decía, o están con nosotros o los vamos a arrasar. A la semana siguiente llegaba el ejército y les decía lo mismo. Y cuando la guerrilla estaba a punto de ganar, el ejército y el ejecutivo toman la decisión de armar las PAC, que fueron las patrullas de autodefensa civil, y armaron a las poblaciones. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, si el indígena guatemalteco y la gente en necesidad hubiesen querido marxismo y socialismo, en el momento en que los armaron, ese era el momento para darse la vuelta y acabar con el ejército. Claro. Y sin embargo, acabaron con la guerrilla. Y gracias a que las poblaciones de autodefensa civil tomaron las armas, es que Guatemala hoy no es Cuba, porque si no lo hubiésemos sido. Y Guatemala nunca ha caído, como si ves a Venezuela, como ves a Argentina, a Brasil o incluso Chile, en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Y es que pasa otra cosa curiosa, parece que hay que ser un país muy rico para que el socialismo permee. Parece que es cuando tienes todo en la vida y se te olvida lo que le costó a tus abuelos y a tus padres llegar hasta donde estás, y se desconectan esas élites de su realidad, que ya lo venía cantando Franco De Vita con su canción No Basta. En el caso de la sociedad venezolana, para mí esa es como la predicción de lo podrida que estaba esa sociedad, completamente desconectada de su realidad, que entonces permea. Ahora, en Guatemala, sí, todo el mundo se queja de la pobreza y queremos igualdad económica, pero ¿por qué no se mudan a Nicaragua? ¿Lo tienen ahí a la par? Y ahí está gobernando el socialismo del siglo XXI. Ah, no, todo el mundo quiere ir a Gringolandia. Porque al final el ser humano siempre va a buscar su bienestar. Lo que pasa es que cuando no tienes buena educación, no haces la relación. Muy poca es la gente en Guatemala que te dice, yo entiendo que Estados Unidos funciona porque allá hay derechos de propiedad garantizados. O sea, la relación en su cabeza no la hacen. Para ellos solo es como, bueno, en Guatemala nada funciona, en Estados Unidos sí, pues me voy para allá. Claro, y ahí está también esa un poco apelación de este discurso progresista a este padre Estado que Nietzsche llamaba que era el nuevo ídolo, que una vez muerto Dios emerge, ¿no es cierto?, como si fuera Dios, sí. Este Estado, porque antes la gente confiaba, digamos, en que Dios iba a sostener sus vicisitudes sí. en el camino, y hoy día, ante, digamos, la ausencia de esa fe, luego hay una afirmación absoluta de que es el Estado, este mismo Estado el que tiene las posibilidades de, a través de la justicia social, resolver los problemas y siempre, digamos, violentando los derechos individuales como los derechos de propiedad. Y ahí hay otra realidad que es diferente de Guatemala con, por ejemplo, Argentina, España, Chile. Primero, en Guatemala hay una economía informal del 80%. O sea, el guatemalteco, de cada 10 personas que trabajan en la PEA, solo 2 pagamos impuestos. Entonces, para 8, que el Estado exista o no exista, les da igual. No se sienten víctimas de que los están expoliando de su propiedad porque ellos trabajan en la informalidad. Segundo, el Estado es fallido, no está. O sea, aquí en estos países, España, Argentina, Chile, que son más desarrollados, por lo menos tú vas a un hospital público y hacen la pantomima de que la cuestión sirve. Tú vas a Guatemala en un hospital público o en una escuela pública y se está cayendo a pedazos. O sea, de hecho la gente nomás sale de la pobreza extrema
lo primero que hace es meter a sus hijos en colegios privados. Y hay colegios privados de $10 al mes. O sea, hay toda una gama, desde los super top americanos hasta colegios privados súper baratos, porque hay una gran demanda. O sea, cuando la gente sale de la pobreza extrema, lo primero que hace es saltar a servicios privados. Y muchos dentro de la economía informal, obviamente. Claro. Entonces, cuando tú creces sabiendo que el Estado es fallido y que solamente no existe, no dependes de ese Estado, ni te esperanzas en que ese Estado te dé algo, como sí pasa aquí. O sea, tú a un argentino, a un español les dices, vamos a eliminar el Estado benefactor y se ponen a llorar. En Guatemala te dicen, pues igual no existe. Claro. Ahora ese mismo ejemplo que tú tomas de la educación, de que apenas una persona sale de un cierto nivel de pobreza, busca inmediatamente una educación privada, digamos. En Chile también pasa eso. La matrícula creció enormemente, tengo las cifras ahí, en el registro de niños en los colegios que son particular subvencionados. Sin embargo, luego las movilizaciones, cuando se manifiestan en la calle, se manifiestan a favor de la ampliación de la educación pública. Entonces salen estas movilizaciones con esta gente que tiene ese poder del colectivo, ¿no? E imponen la agenda pública, el avance de una preferencia que no es la preferencia de la mayoría, claro, digamos. Entonces, de alguna manera parece haber un sinsentido si pensamos en que la democracia es el gobierno de las mayorías, cuando las élites empiezan a promover, ¿no? Banderas que son perfectamente, digamos, cada uno puede pensar lo que quiera, está perfecto, digamos, pero banderas que se imponen en contra de la voluntad de esas mayorías, desde el poder coercitivo del Estado, como por ejemplo ampliar la oferta de educación pública cuando es lo que no se está prefiriendo, ¿no? Entonces, nosotros conversábamos hace un rato esta paradoja de usar la situación de las minorías discriminadas, históricamente sufridas, digamos, su falta de integración a la realidad democrática, y usar eso de alguna manera una herramienta política para destruir un consenso normativo, ¿no? Ahí es donde el marxismo sigue aplicando la lucha de clases, porque aunque se disfraza de nuevas banderas, lo que está buscando es quitar a unos privilegiados para poner a otros privilegiados. No es, digamos, romper con la lucha de clases, es simplemente que los que están supuestamente abajo ahora estén arriba. Pero es ese discurso altamente hipócrita, porque es lo que yo también digo en el libro. Un progre es la persona que te propone saldar las injusticias de la sociedad, pero con el dinero de alguien más, con tu dinero, no con el de él. Porque si a ti te preocupan las minorías, no sé, los ancianos, los perros en la calle, los niños transgénero, ¿por qué no coges tu dinero de tu bolso y vas y haces una fundación? ¿Por qué no pagas tú más impuestos, dando el ejemplo de cómo hay que ser un buen progresista? ¿Por qué no pagas más impuestos de los que te corresponden si es que tanto te gusta la batalla? Porque al final no te interesan esas minorías, las utilizas para eso, para perpetuar esa lucha de clases e imponerte tú como esa oligarquía. Por ejemplo, los líderes sindicales de educación. Conozco muy bien el caso de Elba Ester Gordillo en México, Joviel Acevedo en Guatemala. Llevan enquistados en el poder sindical más de 2 décadas. O sea, se vuelven dictadores. Nadie los voltea a ver. Todo el mundo pondría el grito en el cielo con un presidente que se quede 20 o más años en el poder. Los líderes sindicales pueden morirse ahí en el puesto toda la vida. Todos entrenados en Cuba, admiradores de Fidel Castro, perpetúan ese marxismo en las aulas, ¿no? Eso es lo que se enseña como mainstream, pero luego viven como reyes. O sea, Elba Ester vive en Polanco, es como decir aquí Las Condes, y nadie se lo cuestiona. O sea, porque si tú, vives del discurso, de la lucha, de clases, del marxismo, no deberías de vivir en Las Condes de tu país, que es Polanco. Igual Joviel Acevedo se la pasa por el mundo viajando con el discurso del indigenismo, igual que Rigoberta Menchú. O sea, todos estos que se vuelven peor que burgueses, o sea, peor que lo que quisieron atacar. Ahora, lo interesante de eso es que el sindicalismo en los estados benefactores no es un sindicalismo antagónico. Es un sindicalismo que más bien busca, ¿no es cierto?, el avance en el beneficio que se pueda tener desde todas las partes, digamos. Esto yo lo conversaba una vez con un economista bien conocido en Chile que se llama Patricio Meller, que no es precisamente una persona ni de la derecha, ni libertario, ni nada, más bien un socialdemócrata, uno podría decir. Y él me contaba esa experiencia que se tiene en países donde efectivamente de lo que se trata es busquemos una forma de que todos estemos mejor, ¿m?
Y estos estados benefactores, entonces, que se miran, que quisiera tocar un poco este punto contigo, porque se miran como si fuesen estados socialistas, cuando en realidad carecen de varios de los rasgos que acá se entenderían como propios del socialismo. O sea, hay países en los que no hay sueldo mínimo, hay países en los que todos están dentro de los rankings, ¿no es cierto?, de la competencia económica como en los primeros lugares. Luego, efectivamente, el Estado recoge muchos recursos de los ciudadanos y les entrega a cambio un buen servicio. Entonces, pero de alguna manera todo lo que aquí se cree es necesario para lograr y sostener un Estado benefactor, empezando por la lucha antagónica entre las partes, en esos países se da de esa manera. Y luego miran estos estados como, claro, como el sueño del pibe, y estos estados cuando avanzaron en esa dirección, como Suecia, ¿no es cierto?, se destruyeron y luego tuvieron que rearmarse sobre fundamentos que son capitalistas. O sea, ni en China no se respetan ciertos derechos de propiedad porque si no, no salían adelante, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, esa es una gran tarea pendiente. Yo he tratado, por ejemplo, con el periodista John Stossel, hicimos videos donde estamos citando al primer ministro de Dinamarca, diciéndole a Bernie Sanders, deje de decir que Dinamarca es socialista, por Dios. Dinamarca es un país de libre mercado. O sea, en Suecia no hay salario mínimo, hay sistema de vouchers educativos, no hay un sindicato marxista de educación que la controla como sí pasa en nuestros países. En Suiza negaron la renta básica, o sea, la gente votó, no le vamos a dar plata gratis a la gente por no trabajar. No son países donde un alcalde se levante un día a lo Hugo Chávez y se ponga con el dedo a decir, exprópiese. O sea, eso no pasaría en esos países. Entonces resulta que lo que la gente, si queremos copiar cosas de estos países paraísos escandinavos, bueno, vamos a tener que copiar derechos de propiedad privada, autonomía absoluta del organismo judicial, que no depende ni del ejecutivo ni del legislativo, índices de competitividad súper envidiables, lo rápido que se abre una empresa, la poca corrupción que hay, no es como aquí que tienes que engrasar a todo el mundo para que te dejen abrir una empresa, lo fácil que es pagar impuestos, el flat tax de Estonia, o sea, esas son las cosas que hay que copiar, pero no se entienden porque la gente primero cree que los países son fotos estáticas. O sea, hay gente que se quedó trabada en que Suecia sigue siendo socialista. No se dieron cuenta que entre el 60 y el 90 lo fueron, fue un tremendo fracaso, luego se abrieron. O sea, que los países son dinámicos. O luego te dicen, es que ahora está gobernando el socialismo en Noruega y mira qué bien les va. Bueno, es que en todos los países hay elecciones cada 4 años y surge que en las democracias civilizadas, aunque haya cambios ideológicos, el progreso continúa. Ahora, también es verdad que este estado benefactor que todo el mundo envidia se produce también porque el 95% de la gente paga impuestos, que es lo que yo les digo en Guatemala. Quieren ser Suecia, pero con un 80% de economía informal. Sí, y hay un nivel de productividad también, ¿no es cierto?, que es muy importante. Ahora, como se nos está acabando el tiempo, a mí me gustaría tocar un último punto, digamos, que a ver si puedes dar un consejo en esta materia. Hay varios consejos en el libro de Gloria respecto de cómo enfrentarse a este discurso progresista. Podríamos decir que el rasgo más bien moral, esta situación de que cualquier manifestación que uno hace de, no, mira, yo estoy de acuerdo hasta acá, digamos, con el ecologismo, con el feminismo, pero acá yo ya no te puedo seguir, inmediatamente lo que le pasa a la gente es que le hacen sentir mal, hacen sentir de que tú eres una persona perversa, sí, por no acompañarlos hasta el final como si, digamos, hubiese algún discurso que pudiese ser dueño de una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo responder siendo un joven que hoy día siente que hasta un cierto punto sí puede compartir los aspectos de bien que pueden encontrarse en ciertas declaraciones de un discurso como ese, que por lo demás esas declaraciones están compartidas prácticamente por todo el acervo teórico-ideológico? ¿Cómo lo puede hacer para enfrentarse a esa situación en que en definitiva termina un poco con el estigma de soy malo? ¿Por qué? Sí. Mira, lo que yo he encontrado más efectivo es utilizar el método socrático. En lugar de tú decirle al progre por qué tú estás en lo correcto y explicarle por qué no lo puedes acompañar hasta allá, porque eso sería una violentación de los derechos individuales y tratarle de explicar todo eso, no. Como ellos se asumen dueños de la verdad y ellos están en lo correcto, lo que a mí más me funciona es el método socrático, es venir a decir, ok, tú estás en lo correcto, perfecto, entonces vámonos bajo tu línea lógica hasta las últimas consecuencias de tu razonamiento y me los voy llevando.
Así como, ok, tú propones, de hecho ahí por ejemplo en el libro cuento una anécdota con un trotskista en Argentina, que estábamos con Axel presentando el engaño populista y él nos dice, bueno, pero es que ustedes meten a todos los socialistas en el mismo saco y eso es injusto porque yo soy trotskista y entonces yo soy distinto. Y dije, ah, perfecto, te voy a leer el manifiesto comunista y tú me dices en qué pasos eres distinto. Y entonces te los vas llevando, en lugar de yo explicarle, no, sí, 100 millones de personas murieron, no. Me lo voy llevando y me dice sí a todo, o sea, todo el manifiesto, ok. ¿Cuál es tu diferencia entonces? Porque supongamos que tú implementas tu estado trotskista y llegas a mi casa y me tocas la puerta y me dices, buenas, el gobierno comunista viene a expropiarla. Y yo te digo que no me da la gana darte mi casa, solo no me da la gana. ¿Qué haces? Y bueno, me dice, te persuado, ¿viste? Te trato de hablar, de hacerte entender que esto es por la justicia social. Bueno, le digo, supongamos que estamos 3 días charlando y no me convences. Solo no hay manera. ¿Qué haces conmigo? Y se empieza a quedar así. Porque claro, el progre casi nunca visita ese lugar que es las últimas consecuencias lógicas de las estupideces que postula. Y se queda así como en shock. Y le digo, ¿qué haces conmigo? ¿Me encarcelás? ¿Me matás? ¿O me exiliás? Porque esas son las 3 opciones que siempre dan ustedes los comunistas. Y ese es el método que más efectivo yo encuentro. Entonces, eso es a lo que yo invito a los jóvenes. A partir desde la visión de que ellos están en lo correcto, ok, entonces vámonos a las consecuencias lógicas de eso. Muchas gracias, Gloria. Yo Gracias creo que es un aporte, su perspectiva, y feliz de haberte invitado del Centro de Estudios Libertarios para que pensemos, para que nos abramos a quizás la posibilidad de, miren, quisiera terminar solamente diciéndoles esto, hay un programa de gestión pública de América Latina y el Caribe promovido por la CEPAL, fíjense, que es de un gobierno abierto centrado en el ciudadano, democracia participativa. La pregunta es, que los dejo con esto, ¿qué democracia participativa podemos tener donde los participantes creen ser dueños de la verdad y tienen que imponerle a los demás absolutamente todos los criterios morales con los que se tienen que regir en su vida pública? Yo creo que todos quisiéramos una democracia más participativa, pero para eso necesitamos discursos que sean dialogables, ¿no? Que entren en diálogo, y por eso muchas gracias por habernos contribuido con tu perspectiva. Gracias a ti.